Bueno, hoy vamos a predicar la palabra. Vamos a orar para empezar. Bueno, Padre, gracias por esta mañana. Es un buen tiempo para anunciar el mensaje de la palabra. Bendecimos tu nombre hoy, Señor. Guíanos en esta enseñanza, guíanos para que lo que aquí se hable sea usado por tu poder para la transformación y la vida de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, y quiero presentarles al pastor de nuestra iglesia, Mucho gusto. Rosbel Aristizábal, va a acompañarnos hoy. Buenos días. Gusto conocerles. Bien, he traído un tema para hoy, un tema que ustedes en alguna manera lo están viviendo, lo han vivido o lo van a vivir. O más bien yo diría a sufrir, no a vivir sino a sufrir. Bueno, es el tema de la reconciliación. Voy a hablar hoy de la reconciliación. Es un tema que está enraizado en el corazón del Evangelio. El tema de la reconciliación. Y para poder introducir el tema, pues vamos a entender en términos sencillos qué es reconciliación. Bueno, alguien que me dé una idea aquí. ¿Qué entiende por reconciliación? O por reconciliar o reconciliarse. ¿Qué entiende? Perdonarte a tú mismo. A ver. Perdonar a los demás. Perdonar a los demás. Si usted tiene un problema con alguien, volver a hablar con una persona y dejarlo. Esa es la descripción más sencilla, la que le está hablando. ¿Cuál es tu nombre? Brandon. La que está diciendo Brandon. ¿Ustedes se acuerdan cuando tenían una relación con una persona? La novia, el novio, la esposa, el esposo, y se enojaron por alguna razón. Y después dice, ya me reconcilié con mi novia, ya me reconcilié con fulano de tal. Bueno, cuando hablamos de reconciliación, necesariamente tenemos que hablar de una situación problemática que antecede, porque para que haya reconciliación, tiene que haber existido previamente un estado de no reconciliación. Algo que se dañó, ¿cierto? La reconciliación, ¿por qué es necesaria? Porque algo se dañó, algo se truncó, algo se separó. ¿Entienden entonces? Y todos en alguna manera hemos tenido esas situaciones con familiares, con hijos, etc. Bien, vamos a hablar de la reconciliación desde el Evangelio. Vamos a anunciarles hoy, a hablarles de qué es la reconciliación, por qué es necesaria la reconciliación, quién es el autor de la reconciliación, qué debemos hacer para ser reconciliados, ¿verdad? Vamos a hablarlo. Y vamos a hablarlo desde un versículo de la Biblia, un solo versículo, Romanos 5:10, para que después lo busquen, Romanos 5:10. Y voy a leer el texto para que ustedes después lo busquen en sus Biblias y lo estudien. Romanos 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Listo. Después si quiere, después lo buscan para que atiendan aquí el texto. Ahorita al final les ayudo a buscar el versículo. Por ahora escuchen lo que está diciendo el versículo, para que capten la esencia, capten la idea. Vuelvo y lo leo. Porque si cuando éramos enemigos, mire la palabrita que viene acá, enemigos. ¿Quiénes son los que se reconcilian? Los enemigos, los que ya no son amigos. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, y aquí está la palabra que vamos a analizar hoy, 5:10. Fuimos reconciliados, ¿con quién? Con Dios. Este texto ya nos está hablando de cuál es el problema o con quién es la enemistad. La enemistad no es con la vecina, la enemistad no es con el papá, la mamá, no. El Evangelio nos habla de una enemistad peor todavía, mucho más grande. La enemistad con Dios. Quiero que entiendan ustedes cuál es el real problema del ser humano. El problema del ser humano, que tiene connotaciones eternas, consecuencias eternas para el ser humano, es este. El hombre es enemigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos, ¿enemigos de quién? Pues el texto dice,
de Dios, porque dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, y este texto nos dice cómo se lleva a cabo la reconciliación, por la muerte de su Hijo. ¿Ya entienden? Aquí ya nos está hablando el texto, el Evangelio. El problema del hombre es que el hombre que no ha venido a reconciliación, que no ha sido reconciliado, el hombre que no ha venido a la fe del Hijo de Dios, es enemigo de Dios. ¿Entiendes eso? Si tú no has creído en Jesús como Señor, como Salvador, tú eres enemigo de Dios. Eres enemigo de Dios, aunque tú digas, yo creo en Dios, aunque tú digas, Dios es mi amigo, aunque tú digas lo que digas respecto a ese Dios que tú dices creer, si tú no has venido a Cristo, porque Cristo fue el que Él envió para reconciliar al hombre consigo mismo, si tú no has venido a ese bendito Cristo, tú no eres amigo de Dios. Tú eres enemigo de Dios. Y tú no quieres morir siendo enemigo de Dios, ¿verdad? Porque si tú mueres siendo enemigo de Dios, ¿quién quiere tener un enemigo como Dios? Eternamente y para siempre. Tú eres más poderoso que Dios. Tú puedes doblar la mano de Dios. No, tú no puedes hacer nada. Serás un instrumento que mostrará su gloria cuando Él manifieste su ira contra ti, su justicia contra ti. Yo no quiero morir siendo enemigo de Dios. Yo necesito reconciliarme con Dios antes de que Él me llame a cuentas, antes de que Él me llame al trono de justicia, donde serás juzgado, donde seremos juzgados. Por eso Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo hace 2000 años, y como dice el texto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Yo quiero que entiendas algo. ¿Qué implicaciones tiene la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? Muchas, pero una es esta. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario era necesaria para que Dios reconciliase al hombre consigo mismo. Miren ustedes la situación que se presenta aquí. El problema de esa separación entre Dios y el hombre, ¿esa fue culpa de Dios? ¿Acaso Dios hizo algo malo? ¿Cierto que no? Porque Dios es perfecto, justo, santo y bueno. Ese problema fue del hombre. Allí está el hombre en una condición favorable. Se llama el Edén, el jardín del Edén. Allí está la primera pareja. Tiene amistad con Dios, tiene relación con Dios. Pero hay algo que puede separar, que puede terminar con esa relación de amistad. Hay algo que puede truncar esa comunión. ¿Cuál? El pecado. El pecado. Allí está. Si me desobedecen, yo les he dado la orden, el mandamiento. Si me desobedecen, en ese momento ustedes van a morir. Esa fue la sentencia. Mientras me obedezcan, tendremos comunión, tendremos amistad. Pero si ustedes desobedecen mi voluntad que yo les acabo de dar, que era no comeréis de este árbol, ese era el mandamiento. Si ustedes desobedecen ese mandamiento, ustedes morirán. Y esa muerte, entre todas las connotaciones que implicaba separación, implicaba ya no podrá haber comunión, no podrá haber comunión, enemistad, se rompería esa relación. Eso causa el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Precisamente desobedecer. Y cuando lo hizo, ¿qué pasó? ¿El Señor se le olvidó lo que había dicho? No. Inmediatamente vino aquella sentencia y fueron expulsados del Edén. Separados de la presencia favorable de Dios, entró el pecado. Ahora yo quiero que ustedes entonces razonen y entiendan que la razón por la cual el hombre es enemigo de Dios es por causa del pecado. El pecado ofende a Dios. El pecado es una ofensa contra Dios.
Y tú y yo hemos mentido, hemos robado, hemos cometido cantidad de cosas contra la ley y contra la voluntad de Dios. Y ese pecado origina esa enemistad. Por nuestro pecado, ese que tú sabes que has cometido y sigues cometiendo, por ese pecado, la Biblia dice, somos enemigos de Dios. Hay un problema, ¿sí o no? ¿Quién va a solucionar ese problema? ¿El hombre? El hombre no puede solucionar un problema que él mismo creó, sino Dios. Entonces, retomo la idea que dejé por allí planteada. ¿Fue responsabilidad de Dios? ¿Fue como consecuencia de algo malo que Dios hizo, que se generó esta enemistad? No, Señor. Fue absoluta responsabilidad del género humano. Nosotros somos responsables de esta enemistad. Pero aquí está la maravillosa noticia del Evangelio, muchachos, que aunque la responsabilidad es nuestra, aunque la culpa es nuestra por esta enemistad, Dios mismo se encarga de restablecer esta relación. Dios mismo se va a encargar de reconciliar al hombre consigo mismo. ¿Y cómo lo hace? He aquí lo maravilloso del Evangelio. Él envía a Cristo. Cristo es Dios hecho carne. Dios el Hijo asume naturaleza humana, condición de hombre. Y Él viene y asume la culpa. Él viene y asume el pecado que originó la enemistad. El pecado de los que Él vino a salvar. El pecado de los que Él vino a reconciliar. Si notas lo grandioso que es el Evangelio. Cristo, en quien nunca hubo maldad, en quien nunca hubo engaño en su boca. Vida perfecta de obediencia. Él viene y asume la responsabilidad de aquello que causó la separación. ¿Sí lo notas? El hombre no podía solucionar este problema, solo Dios podía solucionarlo. ¿Y cuál fue la forma que Dios determinó solucionar este problema? ¿Cómo Dios dijo, vamos a arreglar este problema? Este problema se arregla sencillo. Bueno, sencillo cuando usted lo lee, pero realmente tiene más de complejo porque es un misterio, el misterio del Evangelio. Enviaré a mi Hijo y Él irá a una cruz. Él morirá, porque el texto dice, si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Este es el instrumento de la reconciliación, Cristo, y Cristo en la cruz. ¿Cuál es el instrumento de la reconciliación? El Hijo de Dios muriendo en la cruz del Calvario, porque Cristo va a la cruz, porque su plan, porque su meta es reconciliar al pecador con Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque hay un problema de enemistad. Y ese problema de enemistad es causado por el pecado nuestro. ¿Y cómo Cristo soluciona eso? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21, un buen resumen del Evangelio. Él no conoció pecado, perfecto, sin mancha, fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, un ser sin mancha, ni un mal pensamiento jamás en su vida, de la cuna a la tumba, del nacimiento a la muerte, perfecto Jesús. Tú no puedes hallar ni una falta en él. Él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie podía hacerlo. Él. Y Él, en esa perfección, Él va a la cruz. Y cuando va a la cruz, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque Él iba a llevar el pecado que causa esa enemistad. Si notas, al que no conoció pecado, por nosotros los que íbamos a ser reconciliados, Dios a Él lo hizo pecado. Es decir, Él lleva la culpa del pecado. Él lleva el pecado que separaba al hombre de Dios. ¿Y para qué lo hace? Sencillo. Es que nuestro pecado, ¿sabe qué merece delante de Dios, amigos? Su justicia. ¿Sabe qué merece nuestro pecado delante de un Dios perfecto, bueno, santo, un juez justo? ¿Sabe qué merecen nuestros pecados delante de un juez así? Justicia. Justicia.
Tú no clamas por justicia. Tú no clamas allá en tu interior cuando el criminal viola, mata y el juez lo deja libre. Tú no te enojas contra ello. Tú te enojas contra ello. Tú clamas dentro de ti justicia. ¿Y por qué tú clamas justicia? Porque tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso está dentro de ti. Tú clamas, el que la hace, el que comete el delito, debe pagar ante la justicia. Debe pagar. Cuanto más Dios que no es como un juez acá corrupto, imperfecto. Cuanto más Dios que es un juez justo, perfecto y santo, ha de demandar que su justicia sea satisfecha, sea vindicada. Y el hombre pecador, ¿cómo saldará su cuenta con Dios? ¿Cómo el hombre pecador saldará su deuda con esa justicia? Porque tú ya has pecado suficiente. Porque llevas años pecando contra Dios. Llevas años violando la ley de Dios. Tú ya tienes en tu currículum bastante material probatorio que te hace culpable delante de la justicia de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te presentarás en el día final con eso? Amigo, serás juzgado. Amigo, ese juez perfecto no pasará por alto tu culpabilidad. Pero hay una forma en que esa culpabilidad tuya puede ser cancelada. Creyendo hoy en el sustituto. Creyendo hoy en Cristo. Él fue a la cruz y Él fue a morir en reemplazo de pecadores. Entiéndelo. Él no está en la cruz muriendo por sus propios pecados. No. Cristo no cometió pecados. Él está en la cruz muriendo por los pecados de los que iban a creer en Él. Y si tú crees hoy en Cristo, depositas tu confianza en ese bendito Salvador, esa culpa ya no te alcanzará. Esa deuda que tienes hoy será cancelada. Y el día final, cuando te presentes delante de la presencia de Dios para ser juzgado, Dios te dirá, alguien pagó por ti. Venid, benditos de mi Padre. Pero debes creer, amigo. Pero debes creer en lo que Jesús hizo. Si tú no crees, eres condenado. Él lo dijo. El que en mí cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya es condenado. Esa es la manera que Dios diseñó para reconciliarte con Él. No hay otra manera. No le busques. Tú quieres ser reconciliado con Dios por hacer cosas, por vivir religiones, por adorar a María, por tener un santico de yeso en la casa. Tú quieres ser reconciliado por rezar el rosario. Bueno, olvídate. Eso no te va a reconciliar con Dios. No te va a reconciliar. Porque Dios determinó una sola manera de reconciliar a Él mismo con la humanidad, enviando a Cristo, para que Él muriera y pagara la deuda que nuestro pecado ocasionó. Cristo derriba la pared intermedia de separación, para que ahora, si tú crees, seas recibido a misericordia, para que si tú te arrepientes de tus pecados y te alejas de tu vida de pecado, tú seas considerado hoy no enemigo de Dios, amigo de Dios. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? ¿O tú quieres seguir siendo enemigo de Dios? Yo no te recomiendo tener un enemigo como Dios. No te recomiendo. Porque ese enemigo te aplastará con su justicia, amigo. Él tiene el poder para condenarte. ¿Tú sabes eso? No temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo simplemente. No. Teman a aquel que puede echar cuerpo y alma al infierno. Teman a ese. Teman a ese bendito Dios que puede hacer eso. Pero amigo, hoy hay esperanza. Cristo murió en la cruz del Calvario para que esa separación ya no existiera más. Haga de cuenta como esto. Tú estás aquí y necesitas trasladarte allá. Allá está la presencia de Dios. Y aquí estás tú, pecador, en tus pecados y en tus delitos. Tú no puedes atravesar este gran abismo que hay. Cristo es el puente. Cristo ofrece su vida para que Él y por medio de Él tú puedas ser reconciliado. Porque no hay sino un solo Dios
y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie puede ser salvo sino por Él. Así que abandona tus ideas acerca de Dios que no están enraizadas en el Evangelio, en el mensaje que Cristo vino a predicarnos. Es que yo amo a Dios, es que yo pienso tanto en Dios. Pero mire, te voy a leer un texto. Tú que dices que amas tanto a Dios, tú que dices que eres amigo de Dios, mira lo que dice Santiago 4:4. Santiago 4:4. Aquí, tranquilo. Ya después le doy los textos. Pónganme cuidado acá. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú eres amigo del mundo, entonces eres enemigo de Dios. ¿Sí ves? Eso no cuadra. Y entonces aquí están muchos levantando su mano. Oh, Dios es mi amigo, pero aman el mundo, pero se emborrachan, pero fornican y adulteran, pero se drogan. Aman tanto este mundo. Olvídate de que Dios es tu amigo. Dios no es tu amigo. Dios es tu enemigo porque tú has abandonado su palabra, su ley, su voluntad, porque tú no le estás obedeciendo. ¿Entiendes esa realidad? Eso pesa sobre nuestra alma. Y yo quiero mostrarte ese peso y mostrarte tu culpabilidad para que tú vayas en humillación delante del Señor y le ruegues y le pidas perdón y aceptes por la fe lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo para salvar, para reconciliar a los pecadores. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amigos, os rogamos esta mañana, reconcíliese con Dios. En el nombre de Cristo, amigos, les ruego, reconcíliense con Dios. Hoy hay oportunidad. Hoy la gracia está abierta. Hoy Dios extiende su mano para que tú la tomes. ¿La vas a despreciar? ¿Vas a dejar la mano del Salvador extendida cuando Él te está invitando hoy a que seas reconciliado con Dios? Cree, amigo. Cree en Cristo. Aléjate de tu vida de pecado. Abandona ya eso que te llevará a la muerte eterna. Y recibe la gracia que Dios te ofrece hoy, amigo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Quiero que esta palabra retumbe en su cerebro como un taladro. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos. 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 Reconciliados, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios, amiga, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, porque Cristo lo ha hecho posible, Cristo lo ha hecho posible. Olvídate de las religiones, olvídate de tu crucecita, olvídate de tu escapulario, eso no te va a reconciliar con Dios. No te sirve para nada, porque Dios determinó que era únicamente por medio de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, que los hombres podían ser reconciliados con Dios. Estamos aquí, el pastor que les va a hablar a continuación, como embajadores, como agentes de este ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y yo ruego y le daré la gloria a Dios cuando sepa que alguno de ustedes después comienza a hacer eso mismo.
Reconciliate con el Señor para que el Señor te use como agente de su reconciliación. ¿Te gustaría? Amén. Tú salir a otros en tu misma condición y hablarles este mensaje. Reconcíliate con Dios, agente de este ministerio. ¿Quieres ser agente del ministerio de la reconciliación? Gloria a Dios. Amén. Una palabrita, pastor. Me agrada mucho lo que usted nos explica, porque es una textualidad muy concreta. Porque lo que se dice es tan real, porque estamos en un momento muy crítico del mundo, porque todo el mundo no quiere la reconciliación, sino lo mismo que le hace el compañero, pero aún no se llega a una reconciliación, que queremos actuar de la misma manera en la que nos están actuando hacia nosotros, de dar el ejemplo de no actuar lo mismo, sino hacer más diferente, en un modo donde todos estén agrupados y pensando que es casi igual lo mismo que todos queremos hacer, que es estar reconciliados y paz con Dios y superar este problema. Yo realmente no quisiera agregar más a las palabras que han salido del hermano Héctor. Creo que él ha sido concreto, puntual. Solamente quisiera rogar por ustedes de que ustedes puedan entender la vitalidad y la importancia de eso que Héctor les acaba de decir hoy. O sea, el punto es que ustedes hoy puedan comprender que si ustedes no han venido a la fe de Cristo, ustedes son enemigos de Dios. Imagínense lo que eso implica. Imagínense lo que eso implica. Piensen ustedes como hombres siendo enemigos de una persona muy poderosa. O sea, ustedes quisieran no tener ese enemigo. O sea, quisieran no tener ese enemigo, pero les estamos hablando que ustedes son enemigos del Dios que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Son enemigos del Dios que cuando habla la tierra se estremece. Ustedes son enemigos de aquel que tiene poder con solamente decir su palabra, aniquilarlos de inmediatamente, condenarlos para siempre en el infierno. Ese es el enemigo que ustedes tienen. No son enemigos de Putin, no son enemigos de Maduro, no son enemigos de no sé, de Kim Jong, ¿cómo se llama? No son enemigos de hombres con poder, con armas nucleares, son enemigos de Dios. De Obama. O sea, ustedes son enemigos de Dios. Y ese es el problema en que ustedes están. Y yo ruego solamente para que ustedes puedan comprender esa gran realidad. ¿Y por qué son enemigos? Por una cosa muy sencilla. Como Héctor se los decía, vamos a suponer que Héctor es Dios en este papel. ¿Listo? Y yo soy amigo de Héctor. Y estamos muy bien y estamos caminando. Pero un día yo decidí, ¿sabes qué, Héctor? Ya no voy a andar más con usted. Eso es lo que todos nosotros hicimos. Un día le dijimos a Dios, ¿sabe qué, Dios? Yo ya no quiero andar más con usted. Quiero hacer mi vida, quiero hacer lo que a mí me dé la gana. Y el problema es que separado de Dios, lo único que hemos hecho es ofender a Dios todo el tiempo, ofender a Dios todo el tiempo. La enemistad se rompió no por Dios, la enemistad se rompió porque nosotros decidimos no ser más amigos de Él. Pero ¿sabes qué es lo glorioso de esto? Yo decidí no ser más amigo de Él, pero Él está buscándome para restaurar la relación. O sea, hermanos, amigos. Yo decidí decirle, no quiero estar más, pero Él me está buscando para reconciliarme con Él. Es Él quien me está buscando. Cuando Dios envía a su Hijo, es Él, viene a buscar a aquellos que quisieron ser sus enemigos para reconciliarlos. Por favor, piensen en eso. Por eso es que el autor de Hebreos dice, ¿cómo vamos a escapar si ustedes descuidan eso? O sea, mira, imagínense esto, no solo yo quise romper esta amistad, éramos muy amigos, estábamos muy bien, él nunca me hizo nada, todo me hacía bien, todo me daba bien, todo lo que él me daba era lo que yo necesitaba. Yo le dije un día, hermano, no lo quiero más. Y me dediqué a una enemistad con él, No solamente es eso, sino que él está viniéndome a buscar para que yo me reconcilie. Rubén, reconcilie conmigo.
Yo le quiero hacer bien. Roosevelt, reconcíliese conmigo. Roosevelt, y yo le digo, no, 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 no. ¿Cómo escaparemos a esta salvación tan grande? Que es esta reconciliación que Él quiere venir a traernos. Es como si uno de ustedes tuviera una amistad. Tuviera una amistad. Y uno de ustedes la rompió y el otro le está diciendo, amigo, no estemos en enemistad, venga, hagámosla. El otro le está diciendo, venga, hagamos las paces. Quiere que le diga una cosa, un día, ese Dios, quien te está diciendo, hagamos las paces, venga, hagamos las paces, se va a cansar y ya no te va a decir más. Y entonces, ¿sabe qué? Te va a juzgar y te va a condenar eternamente en el infierno. Y no saldrás de allí. Por toda una eternidad estarás condenado, separado de Dios y arrastrado del mal. No alcanzan a imaginar lo que eso significa. Por eso, por favor, acepten este mensaje que yo les traigo. Venimos de parte del Señor a decirles, les pedí. ¿Sabes cómo lo dice la Biblia? Y me parece tan impresionante. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jaime Alberto. Jaime. Mire cómo lo dice la Biblia. Como si Dios rogase por nosotros. Como si Dios estuviese rogando por medio mío. Jaime, reconcíliese conmigo. Jaime, reconcíliese conmigo. Carlos, como si Dios rogase por nosotros. No vean que en última ustedes no son mis enemigos. Yo no les estoy diciendo reconcilien conmigo, porque conmigo no es la enemistad. Y si la enemistad fuera conmigo, pues ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacerle nada. Por mucho más que yo pueda hacer, les hará matar el cuerpo. Pero Dios, el Dios del cielo, por medio hoy de Héctor y por medio mío, les está rogando, les ruego. Dice, mire, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliese conmigo. Como si Dios, mira, haga de cuenta esto, Dios es el rey de una nación, y ahí hay otra nación que siempre ha estado en rebeldía con él. Y Dios no quiere que esa nación esté en rebeldía con Él. Y Dios no quiere destruir a esa nación. Él no la quiere destruir. Él quiere que esa nación se reconcilie con Él. Y le manda un embajador. Y le dice, mire, reconcíliese con mi rey. Haga las paces con mi rey. Venga mi rey, Él no te quiere destruir. Él tiene todo el poder para arderte en fuego y quemarte. Pero Él no te quiere destruir. Por favor, reconcíliate con Él. Y le manda un embajador. Y le manda otro. Pero esa nación es obstinada y no hace las paces con este rey poderoso. ¿Sabe qué va a terminar de hacer este rey poderoso? Mandando fuego del cielo y acabando con esa nación que no quiso hacer las paces con él. Como si Dios rogase por nosotros hoy. Reconcíliense con él. Crean en Jesucristo hoy. Jesucristo vino a esta tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Para que no se pierda. Y si ustedes creen en Él hoy, si ustedes le aceptan en sus corazones, si ustedes abren su vida a Él, no solamente les va a salvar del infierno, Él les salva del pecado, Él les salva de la condición esclava de las drogas en las que ustedes se encuentran. Él les salva de su vida, la vida que ustedes están viviendo. Él es poderoso para salvar. La palabra de Dios dice, gloria a Dios, que nos ha levantado un poderoso Salvador. Cristo es un poderoso Salvador. Amigos, hoy, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Amén. Crean en Cristo y ustedes se reconciliarán. Señor, yo quiero poner este grupo, estas personas. Señor, reconcílialas contigo, por favor, hoy. Dales convencimiento hoy, por favor. Tú les has rogado que se reconcilien contigo. Tú les has rogado que se reconcilien contigo. Permite que ellos hoy se reconcilien contigo, por favor, Señor. Hoy
Héctor y yo estamos acá como mensajeros de paz, como pacificadores que vienen y les dice: el Señor no quiere estar en guerra con ustedes, no quiere que ustedes estén en guerra con Él. Venid y haced las paces, venid y pongámonos a cuentas, dice el Señor hoy. Hoy hay posibilidad, Señor. Yo te pido que abras el corazón de estas personas. Cristo glorioso, yo te pido que te reveles a la vida de ellos para que hoy ellos puedan ser salvos en tu bendita gracia.